Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ulloque. Para los que no me conocen, soy médico egresado de la Universidad Nacional y hago parte del grupo 3 de coro para este semestre. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña presentación acerca del método Suzuki. Vamos a hablar un poco sobre su marco conceptual, una propuesta pedagógica que se realizó en la ciudad de Medellín y una adaptación para la enseñanza en instrumento diferente al violín, el cual ya les mencionaré más adelante. Entonces, básicamente voy a tratar este contenido en estos breves minutos. Vamos a hablar un poco sobre la presentación del método Suzuki, la presentación de la propuesta pedagógica El violín con pasillo, el cual ya les hablaré un poco más adelante, y una adaptación del método Suzuki para la enseñanza de un instrumento diferente al violín. En este caso les voy a hablar del arpa en niños y niñas en la Universidad del Bosque. Entonces, para hablar inicialmente sobre la presentación del método Suzuki, construye su método de enseñanza musical basado en ciertas determinaciones de carácter filosófico que hacen referencia a las potencialidades que cada individuo tiene para aprender un instrumento. Suzuki sostiene que la capacidad musical no se trata de una habilidad innata, sino que es un proceso en el cual se aprende progresivamente. Se trata de un método en el cual se aprende por imitación y repetición, siendo la imitación el momento en donde el estudiante puede asimilar más fácil la melodía y de las canciones, y la repetición el momento donde se podrá memorizar de manera más adecuada. Este proceso de asimilación tiene dos momentos. El primero, en el que consiste que el profesor toque una parte de la canción y el estudiante imita lo que el profesor tocó. Seguidamente, la repetición consiste en tocar 3 veces el trozo de la melodía que se acaba de imitar. Según Suzuki, es importante tocar 3 veces seguidas la melodía, repetirla 3 veces lo aprendido sin errores para que el cerebro pueda almacenar correctamente la información. Pues, según palabras del mismo Suzuki, el grado de progreso en el aprendizaje es directamente proporcional a cuánto se escucha. Haciendo un paralelo con la lengua materna, se encuentra que un niño, para que pueda decir mamá o papá, sus padres le tuvieron que haber dicho mamá o papá en repetidas ocasiones, muchas veces antes de que incluso lo pudiera hablar. El niño, de tanto escuchar, termina por imitar, usando además la repetición. Basado en este ejemplo, se evidencia el postulado del maestro Suzuki, en el cual se considera que aprender a tocar violín es como aprender la lengua materna. Además, Suzuki concluye que los padres cumplen un papel fundamental en el proceso de aprendizaje del niño, ya que ellos, como figuras referenciales más próximas al niño, pueden contribuir sustancialmente en el proceso formativo de este. De igual manera, la lectura musical no se enseña sino hasta que el niño hable mejor, de tal modo que el profesor se pueda centrar en otros aspectos como la postura a la hora de coger el violín y en lograr obtener una proyección del sonido. Por otra parte, este método pedagógico destaca el aprendizaje grupal y no solamente las clases individuales, puesto que se trata de que los niños puedan ir generando confianza a la hora de tocar, además de que puedan obtener una retroalimentación constante. Entonces, para definir las ideas clave, los puntos clave del método Suzuki, básicamente están la escucha. Los niños, digamos, que adquieren el lenguaje oral en un ambiente lleno de estímulos del lenguaje, la repetición y la memorización, como ya lo he dicho antes, la motivación, que al igual que el lenguaje, los esfuerzos del niño para aprender a tocar un instrumento sean de elogiar con sinceras palabras de aliento, el acompañamiento de los padres, aprender con otros niños y la realización de un repertorio gradual. La postura corporal, según Suzuki, la describe como el uso de una alfombra mágica, es decir, consiste en pararse de determinada manera, tal como lo muestro en la imagen de la diapositiva, en la que el niño, dependiendo el color que se diga, en este caso, 3 colores, rojo, amarillo y verde, el niño va a adoptar la diferente posición de los pies respecto al eje de los hombros. Suzuki también describe un concepto llamado la postura del árbol. La postura del árbol es decirle al estudiante que él es un árbol fuerte y grande y nadie puede derrumbarle. En esta posición se busca que el estudiante se pare con los pies al ancho de sus hombros, de modo que tenga una posición firme, y seguidamente se debe empezar a moverlo para intentar desestabilizarlo con el fin de que se mantenga firme. Se puede hacer una comparación con la posición que mantienen las personas que practican karate, en una posición firme y a la altura de los hombros.
Seguidamente también a Suzuki habla acerca de la posición de la mano para coger el arco, en el que se le enseña al estudiante dos maneras diferentes de hacer un conejo con las manos, de modo que él puede hacer la forma del conejo con las manos y se refleje en una pared la sombra en el que se evidencia que tiene una forma de conejo para que el niño pueda interiorizar mejor la postura de la mano. Y también se le enseña a tener una buena postura con el violín. El ejemplo clásico es la postura para leer un libro, en el cual consiste en colocar la cabeza hacia la derecha, luego hacia la izquierda y seguidamente volviéndola hacia el centro, como si se estuvieran pasando las hojas de un libro. En segundo lugar, voy a hablar acerca de una propuesta pedagógica llamada el violín con pasillo. Esta propuesta fue presentada como tesis de grado en el año 2020 por la licenciada en música María Alejandra Franco de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes. Esta propuesta nace de la pregunta problema de la cual expongo acá, en la que dice, ¿es posible tener un método para violín que va de un nivel de complejidad sencillo a uno de mayor dificultad para aprender música colombiana? Digamos que este trabajo nace del hecho de que no existía un libro de música colombiana para violín que presentara de manera progresiva el desarrollo de los contenidos. Por eso me pareció interesante traerlo a colación el día de hoy y digamos que la licenciada se inspira a partir de la experiencia que ella vivió como licenciada en Estados Unidos, enseñando a niños norteamericanos y colombianos radicados en el exterior el método Suzuki para violín y la inquietud por perpetuar esas raíces y los lazos de sus familias con el país de origen, que en este caso sería Colombia. En esta imagen les muestro la presentación de la cartilla del violín con pasillo. Ya ahorita más adelante les muestro un poquito más acerca de este. Y les voy a hacer una breve descripción. Entonces, el título de la propuesta se llama El violín con pasillo, es una mezcla de cumbia y pasillo. La descripción es la enseñanza de ritmos colombianos a niños extranjeros nacionales, en el que está dividido en 10 canciones, 5 canciones de cumbia y 5 pasillos. Los momentos fundamentales de esta cartilla o de cada obra es hacer un acercamiento al contexto, hacer un acercamiento auditivo, un proceso de familiarización con los elementos musicales y una interpretación de la obra. Los beneficiarios de esta cartilla van a ser niños entre 8 y 12 años de edad, sin embargo, pues digamos que principalmente ya se centra en que sean niños radicados en Estados Unidos, que es el país donde ella está viviendo en el momento posterior a la graduación de su carrera. Em, Permítanme, aquí les voy a mostrar la cartilla de manera muy breve, muy rápida. Entonces, esta es la presentación de la cartilla. Ella incluye una tabla de contenidos donde habla, donde incluye lo que va a tratar. Hace una presentación de la cartilla, la metodología que es la cual les acabo de mencionar, el acercamiento al contexto donde se explica cómo está compuesta la obra, el acercamiento auditivo al ritmo de la canción, el proceso de familiarización y la interpretación de la obra. Siguiendo aparece un glosario donde ella explica básicamente los conceptos de dinámicas y de los golpes y dirección del arco. Se hace la explicación sobre qué es un pasillo y sobre qué es una cumbia, está más adelante. Y empieza haciendo pues la descripción de cada una de las obras. Entonces, solo como tomar, por ejemplo, la primera que es Pueblito Viejo, ella pues hace una breve descripción sobre la característica de la obra, hace unas preguntas de contexto para el niño, es decir, por ejemplo, en la canción Pueblito Viejo, si conoce qué es un pueblito, si alguna vez ha ido a algún pueblo, qué diferencia hay entre un pueblo y la ciudad, para que el niño se contextualice acerca de lo que va a interpretar más adelante. Se le coloca un dibujo rítmico, que es un dibujo en este caso de una casa que está formada por líneas y puntos que están incompletos, y el niño al escuchar la obra va rellenando los espacios pues de acuerdo al ritmo de la canción. Se le hacen unos ejercicios preparatorios, en este caso tocar la escala de la menor, la mayor, el arpegio de la menor y el arpegio de la mayor, y se le colocan tres de la misma obra para que los vaya interpretando. Y posteriormente la partitura,
junto con la letra para entrar en contexto también acerca de lo que está tocando el niño. Y de esa manera lo hace con el resto de las obras. Posteriormente, pues sigue con la cumbia. Básicamente esta propuesta pedagógica pues está basada en trabajos de grado sustentados previamente. Principalmente la licenciada María Alejandra Franco se inspiró en dos egresadas. Se llama Sandra Catalina Restrepo López. Sandra Catalina Restrepo López es egresada de la Universidad de Antioquia del programa de licenciatura en música con énfasis en violín. Es profesora certificada del método Suzuki y es docente en la Escuela de la Orquesta Sinfónica de Antioquia en el programa El Violín Feliz. Y Carolina Castro Gil es violinista de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación en el Tecnológico de Monterrey de México y desarrolló la cartilla Musicolor. Es coordinadora académica de Educación Continua de la Universidad EAFIT, es supernumeraria de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Cabe aclarar que aunque María Alejandra se basó en las cartillas ya de acuerdo al método Suzuki, el violín feliz y musicolor, la propuesta pedagógica de María Alejandra es bastante innovadora, dado que sería la primera cartilla en la que se enseñan ritmos colombianos de acuerdo al método Suzuki. En tercer lugar, voy a hablar también un poco acerca de cómo se hace la adaptación del método Suzuki para la enseñanza de instrumentos. En este caso les voy a hablar del arpa en niños y niñas de la Universidad del Bosque. Este trabajo fue desarrollado también como tesis de grado del programa de la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional por la docente Laura Jimena Lozano Ruiz, la cual es de ARPA del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Básicamente, ¿por qué se decide desarrollar este trabajo en ARPA? Porque no se encontraron en ARPA clásica que complementaran los procesos de aprendizaje en iniciación de dicho instrumento para niños en Colombia. El panorama actual de la arpa clásica carece de instrumentos adecuados para la enseñanza de este instrumento, teniendo en cuenta el desarrollo fisiológico de niños y jóvenes. La implementación del método Suzuki para arpa clásica en el contexto bogotano requiere una adaptación dirigida a nuestro medio. Es decir, los niños, digamos acá en el contexto colombiano, para el aprendizaje del arpa, los niños pueden ir a sus clases, pero cuando llegan a casa no tienen una arpa, no tienen un instrumento con el cual seguir practicando y seguir aplicando el método Suzuki, que es el método de la repetición y limitación, dado que estos instrumentos son bastante costosos. Ya más adelante les voy a hablar un poquito más acerca de esto. Y es por esta razón que la docente Laura Jimena Lozano desarrolla un prototipo de arpa para que los niños puedan seguir practicando y ensayando en sus hogares. Básicamente, pues existen dos tipos de arpas en el momento. Para poner un poquitico el contexto, para niños está el arpa de elevadores y para los adolescentes el arpa de pedales de estudio. En esta imagen les coloco un poco acerca de las dos arpas. Pues digamos que aquí entran varias especificaciones técnicas de las cuales no voy a hacer mucho énfasis. Básicamente el arpa de elevadores se caracteriza por tener tensores manuales en cada una de sus cuerdas, mientras que el arpa de pedales se caracteriza por tener 7 pedales, cada uno de ellos compuesto por tensiones que cambian la tensión tonal de las cuerdas. Pero sí quisiera son bastante costosos, como podemos ver acá. El costo de un arpa de elevadores para niños está alrededor de los $4.200, es decir, más de 12, 13 millones de pesos, y un arpa de pedales, $21.500, es decir, más de 60 millones de pesos, costo que pues en nuestro contexto colombiano no sería fácil costear para una familia. Em, para hablar un poco acerca de los aportes del método Suzuki en ARPA, digamos que la enseñanza del ARPA dirigida a niños posee las bases metodológicas y filosóficas del método Suzuki a nivel general, sin embargo, pues posee ciertas particularidades con respecto a la enseñanza y al aprendizaje del instrumento. El ARPA de elevadores, eh, qué pena, el método Suzuki, digamos que ha parametrizado la enseñanza del arpa dirigida a niños y jóvenes a través de una metodología focalizada en material musical escrito,
y de audio acumulativo que tiene en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje musicales en niños y niñas, abordando aspectos técnicos, aspectos musicales y procesos de memorización. El método Suzuki exige al alumno una dedicación continua y sistemática en compañía de al menos uno de sus padres. En este sentido, como la población de niños y niñas inscritos en el programa de cursos libres de arpa se caracterizaron por no poseer arpas de elevadores y arpa de pedales, se generó la creación del prototipo eh, que permitió reforzar en casa la técnica inicial de este instrumento. El prototipo se consideró como un proceso inicial de una innovación pedagógica. Básicamente, pues la creación de este prototipo pues permitió reforzar en casa la técnica inicial de este instrumento pues para seguir reforzando el estudio de Suzuki. En esta imagen, pues, esta es la docente, Laura Jimena Lozano Ruiz, egresada de ARPA del Conservatorio y de Magíster en Educación de la Universidad Nacional. Bueno, para ya decirles un poco más acerca de la investigación que ella realizó, pues básicamente los participantes fueron 6 niños entre los 6 y los 16 años de edad durante el segundo semestre del 2012 y el primer semestre del 2013 inscritos en el programa de formación no formal de la Facultad de Artes de la Universidad del Bosque. ¿Cuáles eran los requisitos básicamente? Que no tuvieran conocimientos previos del método Suzuki en arpa, no tuvieran un arpa de pedales o un arpa de elevadores en casa y que estuvieran inscritos en el programa. Bueno, básicamente ella divide las fases de su investigación en 4. No voy a centrarme mucho en esto, pero sí quiero decir que pues las fases que consistieron en este proyecto de investigación pedagógica fueron una fase de planificación, una fase de acción pedagógica, una fase de observación y una fase de evaluación. Básicamente, digamos que de acuerdo a las múltiples teorías de educación que hay una teoría que es la teoría de triangulación múltiple, en la que intervienen 3 pilares que son como tal el uso de las perspectivas teóricas que ya existen en educación y la participación tanto de docente como de los padres en la formación de los niños. Entonces, en este proceso de planificación, la docente que para realizar su proceso de investigación se observó la clase individual de Suzuki ARPA durante 10 sesiones, se observó la videograbación de la puesta en escena de los niños y niñas del método Suzuki durante el 2012 y el 2013 y se analizaron estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Básicamente, cómo desarrolló estos procesos de enseñanza y aprendizaje mediante cuestionarios que se le realizaban tanto a los padres como al docente líder en ARPA y las observaciones que hacía la misma docente Suzuki en ARPA, que era la docente Laura Jimena Lozano. Y se realizó el proceso inicial de innovación pedagógica, que era de innovación pedagógica, qué pena, con el desarrollo del artefacto en forma de ARPA, que ya les voy a mostrar más adelante. Y se realizó, digamos que todo este trabajo mediante instrumentos como videograbaciones, fotografías, videos y observaciones de registro escrito. Em, Permítame un segundo. Entonces, acá para mostrarles solamente un poco las imágenes, estas imágenes son imágenes reales del curso de ARPA Suzuki desarrollado por la docente. Aquí pues podemos ver cómo están participando para los adolescentes, como en esta imagen. Sin embargo, al llegar a casa no tenían cómo seguir practicando pues con el arpa porque no la tenían. Entonces ahí es donde entra en juego el desarrollo de este artefacto, de este prototipo. Este prototipo de arpa fue creado por la misma docente. Hizo 3 prototipos. Inicialmente hizo este primero inicial en el que se le entregaba al alumno y a sus padres para que el niño pudiera ensayar lo desarrollado en clase y mediante cuestionarios los papás llenaban qué fortalezas le veían al arpa, al prototipo de arpa y qué debilidades le veían para poderlas mejorar. Es así como se pasó el prototipo de un aparato en madera con 8 cuerdas de nylon fijas a un prototipo de arpa eh, de 10 cuerdas de nylon, que es el que se ve aquí en esta utilizables.
Y ya para terminar, simplemente para mostrarles un formato de observación que hacía el profesor Suzuki, les entregaba tanto a los padres como al docente líder de ARPA, en el que básicamente se pedía describir brevemente qué pasó en la lección, cuál fue el punto principal o el enfoque de la lección, cómo se hicieron las correcciones, si participó la mamá o el papá y cómo participó, y qué se deseaba recordar especialmente de esta lección y si había alguna pregunta pues relacionada con la lección. Digamos que básicamente me pareció interesante traerlo el día de hoy, ya que es mediante este trabajo de grado que realizó la docente y la arpista Laura Jimena Lozano, fue el punto de inicio en el que se trajo el método Suzuki para ARPA en Colombia y lo introdujo por medio de este trabajo de investigación. Este es un poco de la bibliografía y muchas gracias.